Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, bueno, antes de pasar a la siguiente parte que era relativo a vamos a tratar un poquito de las propuestas para financiamiento. Quisiera ver si hay alguna duda de la asignación. Ya la puse en el Moodle, si la han podido ver, si tienen dudas. Si ha quedado algo al aire de la anterior clase o si alguien quiere complementar, ¿no? Porque como ya estábamos fuera de hora, lo cortamos, ¿no? Entonces cedo el micrófono para quien quiera comentar algo o añadir algo. Doctora, ¿en qué parte ha colocado la asignación de la tarea? He entrado a la página Moodle y no le he podido visualizar la asignación de esta tarea. Ahorita veo si lo han duplicado en todos los grupos, porque por lo general yo solo coloco en una área y luego lo replican. Por favor, Pero, porque no lo visualizo. Ahora no sé si no estoy entrando al lugar que debo. a ver, voy a entrar a ver si es que Al ya WhatsApp, está. doctora. ¿Perdón? Si lo puede pasar al WhatsApp también. Claro. Gracias. Pero también tenemos que subirlo, entonces sería bien que verifiquemos que esté en la plataforma. Yo ahora lo reviso, a ver si me espera un momento, doctora. Yo Ya, acabo de también estoy revisar y entrando a ver. no lo encuentro. Y le encargo también, por favor, la grabación del día lunes, faltaría. Me imagino que lo va a hacer, yo no hago eso, lo hace sistemas, entonces cuando yo le pregunto ya me dice, ya está, ¿no? Entonces ya me ha pasado que me han reclamado del otro grupo y ya estaban todas. Entonces eso hay que estar pendientes. Sí, está hasta el 9, doctora. Ujú. Y la instrucción que dio está también en esa grabación, entonces eso ayuda mucho. Mm, Doctora, sí, muy buenas noches. Mire, yo estoy ya en la plataforma, pero no logro visualizarlo, no sé en qué sí, yo parte. tampoco, no sé Mm, dónde Porque, está. mire, está material de apoyo, diapositivas, parte uno, herramientas Mendeley, y luego solo las grabaciones hasta el 9. Ya, yo lo voy a crear ahorita, ya que estamos sobre eso, porque qué raro. Pensé que ya está ahora. Capaz que no lo he guardado. Gracias. Ujú. Tarea. Voy a ver, quizás solo está en el grupo que yo he llenado inicialmente. Siempre lleno un grupo. Aquí no está. Mis cursos. Ya, para no perder tiempo ahorita se los voy a subir al WhatsApp y luego lo vuelvo. Qué raro, pensé que estaba ya cargado. Mm, Este.
Me parece. Ya. Lo voy a guardar ahorita, una parte cuando hagamos una pequeña pausa y ahí se los voy a compartir, ¿ya? Me parece extraño porque había jurado que lo había agregado. Pero igual, entonces vamos a continuar. Semana 1 y en semana 2 lo voy a colocar la tarea, ¿ya? Sería para el domingo, ¿no? Hasta el domingo, Así ¿a qué es. hora? En la Hasta hora. las 23:59 siempre les dejo. Perfecto, muchas gracias. Ya. Se los voy a mostrar también mejor, así vamos viendo. Mm, 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 mm. Increíble, lo he perdido. Ya, no voy a demorar tiempo. Lo voy a subir después, así no nos retrasamos más. Vamos a ir avanzando. Bueno, en realidad la anterior clase solo habíamos visto el tema de los formatos, ¿no? Un poquito que nos vayamos familiarizando con las citas, cómo citar a los autores, cuando de todos modos ya los recursos nos permiten, lo hacen directamente, ¿no? Esa es la ventaja del Mendeley, del Zotero, que automáticamente lo va a citar, lo va a corregir, ¿no? Salvo que no esté muy claro en algunos casos. Entrando en lo que son los proyectos de investigación, que esa era una parte también fundamental en el trabajo que estábamos realizando, la importancia de que nosotros podamos estructurar ya un proyecto de investigación que ya es con mayor cantidad de personas, puede ser un proyecto que abarque muchas líneas temáticas, que tenga subproyectos, ¿no? Que tenga componentes. Entonces eso también es muy importante y que muchas veces si nos podemos sumar a un proyecto, nos va a resultar hasta más viable, vamos a tener asesoramiento, ¿no? Entonces, ese también es un punto importante. Y, ¿por qué no? Trabajar un poquito en lo que es em, poder preparar propuestas, ¿no? Propuestas para poder obtener fondos, ¿no? Ese es también un método interesante que nos puede ayudar en, en el desarrollo, ¿no? Del trabajo. La estructura también tiene un tema muy similar a lo que estábamos viendo, ¿no? Un título del proyecto, un marco referencial y conceptual, que este ya es el estado del arte, la justificación o relevancia del tema. En este caso, nosotros debemos convencer al financiador de que nuestro proyecto es importante, que se van a poder aplicar dentro de los indicadores de los financiadores, ¿no? Y en ese marco referencial conceptual es qué cosas se han ido haciendo a nivel del área específica. Y en el punto 4 entramos específicamente al estado del arte, ¿no? Entonces, qué avances últimos tenemos en nuestra región, o sea, a nivel global y que lo podamos aplicar en este proyecto, ¿no? Cuando trabajamos de un proyecto ya quizás buscamos una población objetivo un poco más específica, ¿no? Para darle esa relevancia. Eh, nos podemos, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de investigación, podemos
generar o no hipótesis, pero lo importante es poder definir el problema o los problemas de la investigación. Otra vez entramos al tema de objetivos generales y específicos y la bibliografía, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser muy claros, muy concisos en qué es lo que vamos a solicitar, ¿no? Cómo vamos a lograr nosotros, a través de esos objetivos y de ese planteamiento del problema, a obtener metas científicas, ¿no? Por decir, ¿no? Aplicación de métodos innovadores, algún producto de innovación, educación pública, salud, tema de conservación, ¿no? Entonces, o que esté alineado a alguna otra, como los ODS, les decía, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que buscan lograr estos objetivos de desarrollo sostenible y a veces nos dicen, ¿bajo qué criterio, cuáles objetivos vas a ir cumpliendo con la meta de este proyecto, ¿no? Entonces ya podemos ir fusionando en función a los tipos que veamos que puedan relacionarse al proyecto. En el tema de materiales y métodos, ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a diseñar cómo vamos a elaborar esas matrices o esos diagramas para los datos de la investigación, si van a ser muestras, a ver, muestreo, instrumentos, y cómo se va a llevar a cabo el tratamiento y el análisis de los datos. Y en lo que se refiere a aspectos operativos, vamos a ver, esa es esa parte final, ¿no? Porque a diferencia de un perfil, ustedes en el perfil solamente van a decir, estos materiales yo voy a utilizar, ¿no ven? Van a hacer un listado, pero no va a estar el tema de la planificación de actividades. Pueden ser, ¿no? Un procedimiento, un cronograma tentativo y una transferencia, ¿no? ¿De qué manera puedo yo difundir mis resultados? Bueno, últimamente en muchos proyectos, como también comentábamos en el tema de publicaciones, incluimos, ¿no? A veces por temas de tiempo y porque es importante que se difundan los resultados de un proyecto, podemos incluir el costo de lo que significaría la revisión y la suscripción a una revista, ¿no? También lo podemos incluir como parte de. Y ese presupuesto va a estar diferenciado, ¿no? Hay modelos de presupuesto en función al trabajo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, las metodologías que uno va a utilizar, muchas veces podemos proponerlas y otras veces es el financiador el que nos dice, utiliza esta metodología, ¿no? Recientemente yo he ido a un curso en el que la mayoría de los financiadores enfocaban sus propuestas en la metodología eh, ay, se me ha ido, en la teoría del cambio, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuáles son las directrices. Es más, ellos también ponen sus formularios de evaluación y creo que eso es importante porque ahí van a estar los criterios que van a evaluar y que nos van a servir, ¿no? Quizás nosotros a nivel de consultorías, construcciones, sabemos trabajar con propuestas, ¿no? Para adjudicarnos obras, pero también llenamos formularios, ¿no? Preparamos propuestas técnicas, económicas, y de la misma manera eh, pasamos un proceso de evaluación, ¿no? En el que hay los criterios, cumple, no cumple, la designación de puntajes, lo mismo desde los casos de los financiadores, ¿no? También podemos tener ese tipo de información. Como decíamos, ¿no? Para poder lograr el cumplimiento de los componentes del proyecto, lo que debemos hacer es primero, si vamos a iniciar un proyecto y no es sobre algo que ya esté realizado, debemos a tener una observación crítica, social, industrial, o sea, hay que hacer una observación base, ¿no? Que es lo que en muchos estudios lo llamamos un diagnóstico de la situación actual, ¿no? Esa es una manera de poder evaluar cómo están esas condiciones sin la intervención de mi proyecto. La lectura
de la información científica debe ser crítica, ¿no? Y bueno, también puede ser del tipo tecnológico, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos generar investigación científica, pero también investigación aplicada, ¿no? Tecnológica, de innovación, de desarrollo, ¿no? Entonces, son otros tipos de investigaciones que no necesariamente son científicas, pero que también son válidas, ¿no? Podemos planificar estrategias de acciones, ¿no? Cómo vamos a desarrollar el proyecto. Y como les digo, aquí son grupos de trabajo en el que van a tener momentos de intervención. Una ejecución sistemática de nuestras tareas que va a ir junto con la planificación, porque eso lo podemos delimitar, ¿no? Si bien van a ocurrir cambios y van a haber algunos imprevistos, ya el nivel de investigación puede ser en muchos casos que hemos hecho, ¿no? Un trabajo de investigación que quizás nos ha quedado un poco simple, no hemos logrado, ¿no? Cumplir a cabalidad el objetivo, nos han faltado herramientas, ¿no? Entonces, a través de un fondo podemos mejorar, ¿no? Podemos fortalecer a nivel institucional, a nivel de recursos humanos, de capital, ¿no? También de recursos económicos, algo que hemos hecho quizás de manera muy informal, digamos, o no con la debida planificación. Aquí lo podemos mejorar, ¿no? Y eso también va a dar lugar a que podamos entrar dentro de investigaciones o grupos más exigentes y que también puedan aparecer, ¿no? En esos rankings o en esas indexaciones. Alto grado de creatividad e innovación, ¿no? Como decimos, ¿no? A veces, ay, ahora qué tema voy a elegir de tesis, qué trabajo voy a hacer, todo está hecho, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, pero sí podemos innovar, sí podemos usar la creatividad, ¿no? Si podemos mejorar, porque creo que en eso se basa una publicación, ¿no? Que un par interesado en el área lo ve, se pone en contacto y lo mejoran, ¿no? Y lo amplían, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades que tengan. Este alto nivel de rigor y éticas científicas están dentro de todos los lineamientos y en un proyecto con mayor razón. Un pensamiento analítico y crítico. Muchas veces pensamos que tenemos la razón, que hemos visto todos, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos a las recomendaciones, ¿no? Porque en algunas ocasiones los revisores nos mandan, ¿no? Nos mandan el documento con muchas observaciones, ¿no? Y a veces como que lo vemos como que, ay, no, todo mal, y intentamos justificar para decir que no, y no es que está mal, es que ellos están pidiendo de una cierta manera, y eso es lo que lo tenemos que entender, ¿no? Esto no es personal, a veces son pares ciegos, entonces ni siquiera a ellos les mandan, ¿no? A nosotros nos hacen llenar un formulario y el documento va sin nombre, sin institución, sin nada, ¿no? Entonces ellos solamente hacen, si nosotros lo trabajamos y orientamos y guiamos al revisor en cómo lo vamos a realizar, yo creo que vamos a poder lograr las expectativas de ellos, o muchas veces quizás la convocatoria es muy genérica, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que mejorarla. Y el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de escuchar algunas experiencias de colegas que han trabajado en propuestas, pero se han encerrado en una casa, en una oficina, y han trabajado día y noche para poder lograr, para que primero vaya a una revisión interna previa a enviar a los financiadores, ¿no? Y a veces eso también hacemos, podemos tener un partner de otra universidad que nos dicen ellos, ¿no? Dentro de sus exigencias, dicen que trabajen con un país en vías de desarrollo, que tenga de esta área, dar ciertas condiciones y quizás cumplimos. Entonces ellos también, ¿no? Así como van trabajando, tienen su grupo de investigación. Si pasa ese primer filtro, recién se envía esa propuesta, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por hacer. Por eso estas convocatorias son
tienen un tiempo, ¿no? De 2, 3, 5 meses, ¿no? Entonces, porque no es sencillo. Y no quiere decir, tengo tiempo y en la última semana lo voy a hacer, ¿no? Hay que planificar, hay muchos documentos, respaldos, aquí te piden anexos y debemos colocarlos, o debemos tenerlos en PDF listos para cargarlos, ¿no? Entonces, eso nos da un poco idea de cómo deberíamos trabajar. Y les digo por experiencia, porque yo alguna vez he visto, ¿no? Que era para estos grants, ¿no? Que premian a personas, ¿no? Pero no le dan el monto a la persona, sino la persona postula, igual envía un proyecto, un trabajo en el que quiere desarrollar, y la fundación o el instituto o el organismo internacional les da el fondo a la institución, ¿no? Les da el fondo, pero bajo la postulación de esa persona. ¿Y cuál es el requisito de esa persona, no? Algún grado de posgrado, seguramente lo va a tener. Por ejemplo, los early career son para los recién doctorados, ¿no? Los que recién han obtenido el título, es carrera temprana, quiere decir que están empezando, entonces a ellos les dan la facilidad de que puedan continuar con el trabajo de investigación y no pierdan las redes, ¿no? Pero postula, es una sola persona, pero por detrás hay cartas de recomendación, hay apoyo en la parte presupuestaria, administrativa, cómo se va a llevar a cabo los fondos, ¿no? En ese caso, como les digo, el investigador no recibe ningún beneficio económico, pero sí recibe el beneficio del intercambio, digamos, ¿no? Si es un trabajo en específico y hay reuniones de avance, entonces o tienen que visitar a un par investigador de otra universidad en otro país, todos los gastos de esos viajes que ya están programados los incluyen ahí. El tema de, como les decía, de las publicaciones, ¿no? Que a veces tienen también un tiempo, ¿no? Tienen un plazo para poderse ejecutar el proyecto. Apoya mucho al fortalecimiento de la institución, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de ingeniería, es el equipamiento de laboratorios, ¿no? Entonces, si uno muestra la necesidad de que el trabajo que ha realizado y ha tenido un avance, pero que le ha faltado un equipo o una instrumentación de mayor precisión, ellos lo pueden adquirir y eso ya queda como un activo fijo, ¿no? Em, la idea es de que se fortalezca y que los proyectos no generen gastos, ¿no? Sino que sean inversiones, ¿no? Eso lo ven desde ese punto de vista. El intercambio y además que se puedan hacer capacitaciones, ¿no? Que vengan de las universidades, ¿no? Que son las fundadoras y puedan realizar un poco el apoyo en este sentido. Entonces, el proyecto, una vez concluido, o sea, como les digo, no debemos convencer que va a ser una contribución verdadera a ese saber científico o tecnológico en el campo en el que están desarrollando. Algunos pasos sencillos, ¿no? Que me dice el título, lo escribo en lenguaje comprensible, impactante, fácil de retener y no más de 20 palabras, ¿no? Se dan cuenta, van limitando. 15, 20 palabras. El resumen, lo que ya habíamos visto, ¿no? Que indique objetivos, cómo se va a realizar el sujeto, el objeto de investigación, los métodos y resultados, en no más de 250 palabras o 200, ¿no? Entonces hay un rango. La introducción, máximo 2 páginas, me dice, ¿no? Entonces ahí yo también, qué se ha hecho y qué no en relación al tema. Palabras clave, no más de 5 palabras, ¿no? En otros casos 6, en otros 4. El planteamiento del problema, ¿no? La pregunta de investigación fundamental, ¿no? ¿A qué o para qué? ¿No? Entonces, incluir las citas. La justificación, ¿no? Argumentar por qué es necesario investigar en el tema que elegí y quiénes se benefician,
¿no? El beneficio para la sociedad, para el medio ambiente, para el territorio, para todo, ¿no? En el conjunto. La delimitación también es importante porque me va a decir los límites geográficos y el tiempo, ¿no? Entonces es lo espacial y temporal. Entonces, límites geográficos en 100 palabras como máximo. El estado del arte, las citas más innovadoras, ¿no? Lo recientemente descubierto o lo producido en cuanto al tema. El marco teórico también, ¿no? El problema, la bibliografía científica confiable, ¿no? Entonces, eh, en no más de 3 páginas. La hipótesis, ¿no? En el caso de que sea cualitativa, por ejemplo, pues no es necesario hacerla, ¿no? Los objetivos también con claridad, verbos en infinitivo, eso también, ¿no? A veces lo cambiamos, ¿no? Es evaluar, analizar, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Ojo, no es realizar, porque realizar es una acción, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Y además que no vamos a poner objetivos de lo que quisiéramos que sea, ¿no? Sino de lo que podemos alcanzar y de lo que podemos medir y validar, que van a estar coherentes y relacionados con el título, con el planteamiento del problema o de la hipótesis, ¿no? No más de media página. Y luego la definición de variables, ¿no? En el caso de que se tenga que operacionalizar, qué tipos de datos, dimensiones, la operacionalización, ¿no? Entonces eso también viene. Materiales y métodos, ¿no? El detalle de los materiales, los procedimientos, en la secuencia, ¿no? Porque tiene que seguirse en función a los objetivos específicos. Si hay que colocar ecuaciones, si el enfoque es cualitativo, cuantitativo, mixto, ¿no? Entonces ahí voy a ver, ¿no? El tipo de investigación exploratoria, correlacional, descriptiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya podemos entrar un poco más en ese detalle. Los análisis de datos también, ¿no? ¿Qué software voy a utilizar para procesar el análisis a los que serán sometidos, ¿no? He visto en estadística, hice un curso últimamente y he visto una cantidad de software, inclusive algunos ya que utilizan inteligencia artificial y detectan, ¿no? Que a veces uno le ha faltado datos y copia y pega y ahí te detecta aquí como que le da cuenta que has repetido datos que les ha faltado de acuerdo al número de muestreo, ¿no? Entonces es bien interesante cómo la tecnología apoya un poco en la confidencialidad de los datos incluidos. El presupuesto también, ¿no? Montos, el tema de que cuál. Caballero debería ser. El cronograma también, ¿no? Una matriz con los objetivos específicos, el tiempo, actividades, los responsables, los productos esperados. Nos ayuda también a nosotros a, a no estar luego pasando, ¿no? Sobreestimando algunos puntos y ir viendo lo planificado versus lo ejecutado. Los resultados también esperados, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar más teóricamente, ¿ya? La vinculación y divulgación también, de qué manera se van a divulgar en libros, en revistas, en periódicos, en algún otro medio, ¿no? En el tema comunicacional a veces hacen videos, ¿no? O documentales también puede entrar. Las referencias igual, ¿no? En las versiones, bueno, se recomienda cuando no hay especificación, podemos entrar a la más común, digamos, ¿no? Y un apéndice, ¿no? Una hoja de vida del proponente, aspectos importantes también para elaborar un currículum de investigación hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Ahí dejamos un poco la profesión, ¿no? Pero entran algunas consultorías, quizás, ¿no? En las consultorías donde haya tenido que haber algún trabajo interesante
en el tema de innovación, tema de investigación, pueden entrar, algunos mapas, ¿no? Las cartas de motivación o de recomendación, ¿no? Entonces también tienen que ir ahí. Certificados, algunos premios, reconocimientos, ¿no? De ahí ya entra un poquito todo, pero que esté relacionado, ¿no? Hay fundaciones que por área sacan, ¿no? Vamos a sacar premios a investigadores en el área de salud, ¿no? En el área de innovación tecnológica, sistemas, informática, en el área de medio ambiente, ¿no? Entonces van sacando por años, ¿no? Entonces a veces yo quiero entrar y postular, pero voy a forzar mucho si no estoy dentro del área que ellos piden porque va a ir apuntado a eso, ¿no? Entonces ellos ya tienen una planificación, una programación y quieren dar continuidad también al trabajo que están haciendo. Otras veces es una fundación que ya tiene sus proyectos establecidos y buscan que nos sumemos a ellos, ¿no? Y quizás esos son un poco más sencillos porque ya te dicen, ¿no? Cuáles son los criterios y qué es lo que específicamente necesita. Entonces, para poder redactar propuestas de investigación, primero tenemos que tener un grupo. Y vuelvo a esa experiencia que les digo que yo intenté hacerlo. Para empezar, lo vi hace 3, 4 meses, quise sentarme una última semana y la verdad que entre el trabajo laboral, las obligaciones en casa y mucha información que yo requería de mi dirección administrativa, financiera, ¿no? Hasta tenía que traducir mi participación, digamos, era 20%. Pero eso cuánto implica en un monto que yo tengo que pasarles a ellos, ¿no? Entonces, ellos me iban pasando planillas y yo tenía que ir haciendo conversiones y colocando más o menos en tiempo, ¿no? En horas, pero además esas horas ponerlas ahí, ¿no? En mi caso yo soy a tiempo completo, no gano bueno, ganamos en general como salarios, digamos, ¿no? Entonces, una serie de detalles. Eh, Otro tema que me pedían las cartas, ¿no? Y cuando ya decidí que me faltaba mucho, igual, ¿no? Las cartas que deberían ir de mi institución, ¿no? De las primeras autoridades, nunca me llegaron, pero de los externos, porque también te piden externos, esas sí me las enviaron rápido, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo de que tampoco puedes mandar, no, tengo aquí 2 días, no les puedes exigir, ¿no? Todos tienen sus tiempos. Entonces, más bien tienes que tener el tiempo para hacer ese seguimiento. Y como les digo, a veces es muy complejo hacerlo solo porque el proyecto se hace con un grupo, ¿no? Que si bien puedes poner en un presupuesto, digamos, a alguien que le dé mayor dedicación, en muchos casos son doctorantes, postdoctorantes, ¿no? Que van a hacer todo el trabajo de campo, ¿no? Y en eso también es interesante. Claro que en esa que estamos postulando, el postdoctorante era del Reino Unido. Ya no podía ir yo, sino él vendría. Era algo así. Nada, al final no se dieron las cosas, además de que del otro lado igual la partner tenía problemas, bueno, tuvo una pérdida familiar y tuvo que irse a su país y no pudo enviar ni siquiera a su grupo, ¿no? Pero fue una bonita experiencia porque me he ido enterando, he ido llenando formularios, entrando en sus bases de datos y a veces cuando uno busca esas fundaciones, por ejemplo, en este caso, en ese repositorio no estaba mi universidad, entonces yo tuve que crearla, ¿no? Tuve que crear. En otros casos, por ejemplo, el tema de los Erasmus, los K+, directamente yo buscaba mi institución y ya aparecía con el código y con eso inscribía la propuesta, ¿no? Y hay diferentes tipos, también hay de teaching and training, de intercambio docentes-estudiantes, ¿no? Entonces hay una serie de temas, pero especialmente de investigación también, ¿no? Se puede buscar, pero eso, ¿no? Necesitamos ese contactito de afuera para que
nos hable, ¿no? Pero si queremos publicar o proponernos en alguna que esté libre y abierta, una de las recomendaciones que ellos mismos nos daban ahora últimamente es de que enviemos un correo y hasta para redactar un correo formal, ¿no? Un correo formal en el que ponga en el asunto el nombre de la convocatoria, ¿no? El nombre como tal, se presente, haga como un pequeño abstract, ¿no? De lo que está haciendo y de esa manera se haga conocer y quiero trabajar y necesito más información. Y inclusive, ¿no? Como les digo, si es muy genérico, les va a decir, no, no está dentro de los requisitos, ¿no? No estamos buscando ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, es siempre bueno esas consultas, ¿no? Que las damos por sentada y que pensamos que no nos lo van a responder, pero sí lo hacen, ¿ya? Entonces, cuando partimos del grupo de investigación, del instituto, del centro, del observatorio, de lo que tengamos, ahí ya vamos a ir viendo las ideas, ¿no? Porque si bien están trabajando en diferentes líneas temáticas, es muy posible que haya una idea en conjunto y la puedan desarrollar, ¿no? Nosotros internamente alguna vez hemos preparado una propuesta transdisciplinaria, ¿no? Estaban los que trabajamos en agua, estaban los que trabajaban en la parte de Internet de las cosas, estaban los que trabajaban en la parte empresarial, en la parte social. Entonces ha sido un proyecto muy interesante porque todos íbamos trabajando en la redacción de las preguntas, los objetivos, ¿no? La pregunta compleja como tal. Entonces ha sido muy interesante. La jerarquización también, ¿no? Para poner quién se va a hacer cargo, cuál es el rol de cada uno. Es más, ¿quién va a enviar la propuesta? Quizás el que tenga mayor trayectoria en temas de investigación, ¿no? Eso también nos va a ayudar. Y bueno, creo que lo estoy resumiendo mucho, pero es mucho más amplio, ¿no? Entonces, y hay algo que algunos docentes, algunos profesores en algunas clases que teníamos nos decían eso, ¿no? Si no puedes explicar de manera simple, no lo has entendido lo suficientemente bien, ¿no? Si no lo puedes explicar en palabras simples, entonces difícilmente lo vas a poder, te lo van a entender, ¿no? Entonces, debemos ser muy claros en lo que estamos trabajando y hacernos esta pregunta, ¿no? Respondernos solos a la pregunta. ¿Por qué es necesaria mi investigación? ¿Hay un vacío? ¿Hay algo que falta? ¿Requiere un avance, un cambio de tecnología? ¿Puede ser un descubrimiento? ¿No? Entonces ahí podemos respondernos esas preguntas para poder colaborar y reforzar lo que estamos haciendo. Yo tenía compañeros de doctorado que cuando ya estaban en el segundo año se perdían un poco y me decían, yo no sé para qué sirve lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces no lograban engranar todo lo que habían trabajado porque lo veían muy teórico, digamos, ¿no? Pero no es así. Entonces, poco a poco ya han ido trabajando de mejor manera y han visto cuál era, ¿no? El aporte científico que iban a dar ahí. Y bueno, si esa investigación va a ayudar a llenar ese vacío, ese resultado científico lo va a hacer único, ¿no? Ese resultado, ese aporte que uno le va a dar, ¿no? Que a futuro se puede implementar, es lo que le da eso, ese carácter de único, que es lo que por lo que seguimos trabajando en investigación, ¿no? Si no, ya no tendría razón de ser. De manera resumida, podemos también ver, ¿no? Que el título, cuando formulemos un título, que es al último, ¿no? En el caso de la propuesta, al último le vamos a ir afinando. Tiene que estar incluido el campo de investigación, el problema y la solución, ¿no? Y ahí las palabras claves juegan un rol importante, porque con las palabras clave, como les digo, vamos a poder mejorar el trabajo. ¿Cuál ha sido mi tema de doctorado? Me pregunta Carla. Yo he trabajado en el área de ingeniería sanitaria ambiental.
Entonces, yo he trabajado con sistemas naturales, eh, sistemas basados en la naturaleza, son tecnologías muy naturales, que es la fitodepuración de diferentes tipos de aguas residuales, ¿no? Entonces, he hecho escalas piloto. En ese caso, mi programa experimental, hemos diseñado 5 experimentaciones, pero una no resultó, ¿no? Entonces, por eso teníamos todo el tiempo. Entonces, sí, yo soy más práctica, ¿no? Entonces, cuando tenemos que entrar a ver algo, ay, yo medio que me pierdo porque estoy acostumbrada a idealizar, ¿no? A generar mi escala, a monitorearla, a controlar el ambiente y en el caso yo tenía todas mis condiciones controladas, entonces mi investigación era pura, ¿no? Mis resultados no estaban influenciados por agentes externos y era un trabajo que, si bien era el tratamiento de agua residual, yo cerraba el ciclo ambiental, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque como ingeniera civil desconocía la microbiología, no tenía tanto detalle en temas de química y bueno, además que he tenido que pasar asignaturas de ingeniería ambiental, ¿no? He pasado como oyente, he participado en proyectos, en residuos sólidos, en remediación de sitios contaminados, porque todo estaba relacionado, ¿no? Entonces, en esos 3 años he complementado lo que me faltaba del punto ambiental, digamos, ¿no? Y eso, y ahí la fusión entre el civil y el ambiental es muy importante, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los factores ambientales, ¿no? Entonces, por eso pienso que estoy más acostumbrada a la parte experimental desde ese punto de vista, ¿no? Porque nuestros resultados son a corto plazo, ¿no? A diferencia de otros que todavía tienen cierta subjetividad en la metodología y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí yo he ido trabajando y no ha sido muy complejo colocarle el título, ponerle las palabras claves, ¿no? Porque se ha ido trabajando en las metodologías que iba viendo, las íbamos aplicando y mejorando, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, me gusta más la parte práctica. Hay otros que hacían más el tema de simulaciones, ¿no? Trabaja más con modelos matemáticos. Esa es la ventaja, que hay una diversidad, ¿no? Ustedes se han dado cuenta cuando eligen los temas, son completamente diferentes. E inclusive sus tutores también van a recibir trabajos de diferente índole, ¿no? Pero al final, si seguimos este contenido que estamos viendo acá, nos damos cuenta que estamos yendo por el mismo camino, ¿no? Esa secuencia lógica, esa estructura, ese rigor científico está para todo, ¿no? Por eso les decía que en los grupos, bueno, hay quienes después, algunos dicen, sí, pero es difícil porque es diferente, pero no, porque al final de cuenta, como decíamos, ¿no? Si lo explicamos de manera simple, nos ayuda a hablar del tema y de mejorar y de que nunca falta. Yo en cada reunión o en cada congreso que voy aprendo algo, ¿no? Aprendo algo, aprendo una metodología, aprendo una forma de búsqueda, aprendo algo más, ¿no? Siempre estamos en esa mejora continua y seguimos en eso, ¿no? Seguimos trabajando en mejorar objetivos, en plantear mejor las conclusiones, ¿no? Y es un continuo eh, em, tiempo de ejercitar, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho. A nivel de contenido vemos, ¿no? Mucho más corto, un resumen, un estado de la investigación, objetivos, plan de trabajo, presupuesto y anexos, ¿no? Eso queremos hacer para presentar y para ver, ¿no? ¿Qué deberíamos incluir en cada uno de estos? En el resumen debe ir conciso, informativo, convincente, entendible. Sigo manteniendo esas 250 palabras porque a veces 200 es muy pocas y tras 300 ya lo hace muy ambiguo. Ojo que es máximo, ¿ya? No es que voy a forzar a llegar a las 250 o a las 200. Pueden ser un poco menos, ¿ya? Si yo soy
Si yo pienso que en 220 ya he dicho todo lo que tenía de decir, ahí lo dije. Pero nos ponen ese como, como tope, ¿no? Como máximo. Ya habíamos visto, ¿no? En la introducción, que es el problema, hay un vacío de conocimiento, el objetivo principal, lo ponemos en el resumen, cuál es la solución, o sea, se va a llenar ese vacío, de qué manera, y cómo resolver a través de los métodos, ¿no? Ahí hay que describir, recopilar datos, procesarlos, analizar y discutirlo como tal. ¿Qué beneficios dan esos resultados? ¿Para quién? ¿Cuál es la relevancia científica? El potencial de innovación, la urgencia, la sostenibilidad. No tiene que haber un aporte. Y eso es lo que le va a dar, en lo que, bueno, lo hemos logrado, ¿no? Ese es el punto, que al final nos va a generar, ¿no? Esa satisfacción o el cumplimiento como tal. En el estado de la investigación, vamos a hacer esa revisión bibliográfica. Decíamos 2, 3 páginas, ¿no? Yo creo que 2 páginas es un buen número. Ahí vamos a seleccionar, ¿no? Porque primero nosotros tenemos bases de datos, vamos guardando y luego vamos viendo la que es relativamente pertinente que ustedes, de tanto de leer y de tanto revisar y de replantear sus objetivos, sus problemas de investigación, lo van a hacer automáticamente. Poder de síntesis, ¿no? Porque si bien tengo bastante bibliografía, tengo 2 páginas para poder hacerlo. Evaluar, me hago una autoevaluación, ¿no? O si es en un grupo, pasamos al responsable que nos lo revise, ¿no? Como les decía yo, en el caso de esa partner, era su grupo de investigación el que tenía que revisar lo que estábamos, la propuesta, ¿no? Ser preciso, revisar artículos útiles, ¿no? Entonces ya a veces, como dice, empieza a salir mucho y coincide en 2 párrafos y no significa que lo voy a citar a todos, ¿no? Entonces ahí ya depende de específicamente del área en el que están trabajando. Bueno, el objetivo general es importante porque va a afianzar esa pregunta compleja o esa pregunta de investigación o al problema como tal planteado como pregunta. Y de ahí también sale el título, ¿no? Del objetivo general. Adecuado, lo podemos sintetizar, lo podemos mejorar un poco, pero es prácticamente, es la clave, ¿no? Que nos va a ayudar. Y los objetivos específicos, tenemos que tener establecer que vamos a poder ganar los datos suficientes, obtener los datos requeridos para el trabajo, que vamos a poder crear una base de datos depuradas y que vamos a tener resultados a partir de esos análisis de datos, ¿no? Entonces, no hay un número, pero tampoco vas a tener muchos objetivos, ¿no? Porque se vuelve hasta tedioso. Si los podemos sintetizar entre 3 y 5, yo creo que es suficiente, ¿no? Todos estos objetivos, reitero, cuantificables, alcanzables, pero relevantes y que tengan ciertos límites, ¿no? Porque no vaya a ser que el proyecto te den 2 años y vos no, pero recién al 5.º año voy a ver, ¿no? Ojo, es proyecto, no es plan, ¿no? Entonces ahí tenemos que irlo trabajando. Y debe estar lógicamente interconectados, ¿no? Bien relacionados con el plan de trabajo. Entonces, cuando yo hago mi plan de trabajo dentro de la metodología, en la fase 1 va a ir el objetivo específico 1, en la fase 2, el 2, en la 3, el objetivo específico 3, en la fase N, el objetivo específico hasta donde hayamos decidido plantearlos, ¿no? Entonces, desde luego, el objetivo me va a generar una acción, ¿no? Que esa es la que tengo que tomar en cuenta en ese plan de trabajo. Se dan cuenta el plan de trabajo y es más extenso. Hablamos de 4 a 5 páginas. Tiene que tener una secuencia de actividades o tareas, ¿no? ¿Cómo voy a realizar, ¿no? Prácticamente, ¿cómo voy a realizarlo al proyecto, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer entonces en futuro?
y la viabilidad de ese proyecto, ¿no? ¿Qué métodos, teorías, herramientas? Les decía, ¿no? En este caso es interesante poder colocar un cronograma, puede ser un diagrama de Gantt que me va a ayudar un poquito a organizar, ¿no? A planificar. Entonces, ustedes, uno cuando ya prepara la prueba, tiene que ir pensando cuando lo gane, ¿no? Y con esa actitud vamos a ir trabajando, entonces, lo más real posible. Entonces, no es presentar por presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los financiadores, al menos los externos, son bien exigentes, ¿no? Y se van a cansar, ¿no? Si es que no tienen el apoyo, si es que no, evidentemente no les han dedicado, no les han dado ese tiempo, ¿no? No hay esa liberación horaria para que ustedes le dediquen el tiempo a ello, resulta pesado. Y las actividades y métodos lo hacemos narrativamente, ¿no? Nos explicamos de manera, y que lo mismo va a ser en el perfil, ¿no? Esas actividades, métodos y procedimientos las vamos a ir explicando de manera narrativa. Y algunas reglas, ¿no? Que ya más o menos hemos visto que están conectadas, ¿no? El plan de trabajo viene a justificar el presupuesto, el equipo, perdón, lo duplicado, el equipo, el personal, ¿no? Es posible que sí necesitemos, bueno, si son parte de la institución, también les podemos incluir dentro, ¿no? Ahora, ojo, cuando trabajamos en laboratorio, hay quien nos hace la analítica, ¿no? Los ensayos. Ellos también deben figurar en sus publicaciones, ¿no? Porque han sido parte de. Es bien importante. A veces los olvidamos y no es así. Tienen que ir porque han hecho evidentemente el trabajo, ¿no? Por más que sea interno, por más que es el trabajo que ellos tienen que hacer, es una parte fundamental, ¿no? Porque la analítica y los ensayos tienen ciertos estándares, tienen protocolos, tienen reglas de precisión, de incertidumbre, y bueno, el personal capacitado es el que lo hace y tiene que aparecer citado también, ¿no? Describir los métodos también en detalle, ¿no? Pero breves, ¿no? Entonces, un breve detalle, ¿no? Es un poco difícil decirlo, pero creo que le va a dar, ¿no? Esa connotación que tiene que ir detallado, pero brevemente. A nivel de presupuesto, vamos a ver, ¿no? Una lista de costos. En algunos casos hasta nos piden cotización, ¿no? Por decir, yo necesito un equipo, ¿no? Necesito un kit de suelos para ir a hacer algunas mediciones in situ. Entonces, tengo que por lo menos tener la proforma de dónde lo voy a adquirir, ¿no? Y para que más o menos se justifique, ¿no? El personal, ¿no? Que si bien podemos tener en algún, no sé en qué clase me decían, ¿no? Que no deberíamos trabajar con tesistas, ¿no? Pero el tesista de pregrado también tiene una responsabilidad. Y si nosotros somos tutores del tesista, le vamos a dar exigencia. No creo que haya muchos maestrantes que hagan sobre su línea de trabajo, ¿no? Salvo que la universidad les ponga a disposición maestrantes para que ustedes hagan tutoría. No sé si hay esa cantidad de programas, ¿no? En mi caso sí, ¿no? En mi caso yo he tenido maestrantes, pero porque eh, la tutora que tenía los trabajaba con ellos y yo les hacía el seguimiento, digamos, ¿no? Pero no sé si estamos así en condiciones a nivel de academia para exigir que solo sean maestrantes, ¿no? Entonces, en algún caso, el levantamiento de información, y si nosotros les estamos haciendo el seguimiento, yo pienso que es válido, ¿no? Entonces, el personal, si en algún momento vamos a ver que no hay esa liberación, y eso es muy importante coordinar con la parte administrativa de la institución, podemos poner un consultor externo, ¿ya? Pero ese, como digo, ese consultor externo no aparece en la publicación, porque se le está pagando, porque está haciendo un servicio, ¿no? Y también hay que ver si permiten,
¿no? Que hay ese servicio. Los viajes, como les decía, ¿no? Entonces ellos mismos van a decir que difusión de resultados, pueden venir, bueno, los que ellos vienen no entra, pero lo que uno va, ¿no? A la universidad o a la fundación con la que esté trabajando, por ejemplo, si es un proyecto de 3 o 5 años, entonces van a ser, qué sé yo, una vez al año irán por un periodo de, yo creo que 2 semanas o un mes. Inclusive he visto algunas convocatorias que decían hasta 3 meses de estancia de investigación. ¿Para qué, digamos, no? Para que, dices, tú tienes que, nosotros hemos aplicado este método, ¿no ve? O tenemos estos equipos y les vamos a enseñar a utilizar y cuando vengan traen su muestra. Sí, también es todo un papeleo llevar muestreo, pero se puede hacer, ¿no? Entonces ya han tenido colegas que han llevado muestras de agua, muestras de suelo, eh, muestras de pequeños seres vivos, ¿no? De planarias, ya han hecho estos traslados, ¿no? Entonces, es interesante porque ellos tienen equipos de punta, digamos, ¿no? Y como yo trabajo con sistemas naturales, me interesa tanto la planta, el suelo, como el agua, ¿no? Entonces, eh, y justo hablábamos de eso, ¿no? De la importancia de que si yo voy a ver alguna mejora a nivel macro, voy a necesitar, ¿no? Mayor precisión y eso nos ofrecen ellos. Obviamente no voy a poder adquirir el equipo que me decían, ¿no? Yo hablaba de un kit de suelos, pero ellos me decían, nosotros tenemos un tomógrafo de suelos. Entonces, en ese caso, no, llevo nomás mi muestrita, ¿no? Y de esa manera, y eso también, ¿no? Todos esos gastos entran, ahí tienen que ir, ¿no? Como reitero, ¿no? Bueno, para quienes tengan experiencia en propuestas de bienes y de adquisiciones o de obras, sabemos que debemos incluir costos directos, indirectos, imprevistos y todo lo demás, ¿no? El equipamiento también bien justificado en los materiales, ¿no? Algunos materiales como materiales, boletines, difusiones, algunas cosas que quizás no entran como activos, pero son insumos que yo voy a requerir, ¿no? Depende un poco del tipo de proyecto. Y como decía, publicaciones, ¿no? Podemos incluir también en libro, en revista. Entonces, eso es importante que también lo definamos. A nivel de costos indirectos, podemos ver que se mantiene más o menos como esos gastos generales, ¿no? Un 10% en el que puede entrar todo lo demás. Entonces, para poder justificar primero debo justificar ese presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Y debo ir justificando cada ítem, ¿no? Y ir haciendo igual en el cronograma y ir colocando cómo voy a ir disponiendo de esos fondos, ¿no? El tema de subcontratos, si es que me lo permiten, y si voy a trabajar con comunidades, ¿no? Las partes interesadas, cómo van no, a veces quizás trabajamos con temas de comportamiento social y ahí no siempre vamos a llevar no siempre vamos a ir a las comunidades y alguna vez queremos que quizás no queremos capacitar a los jóvenes en el uso de algún software o que hagan algún diseño gráfico, qué sé yo, ¿no? Entonces los traemos, ¿no? Entonces también ahí tengo que ver cómo vamos a hacer esa evaluación y esos costos también tendrían que estar dentro del presupuesto. Sí, Mauricio tiene levantada la mano. Doctora, sí, quería consultarle, quería aclarar, ¿serán costos indirectos o será lo que corresponde a imprevisto? Bien. Sí, ellos lo ponen como costo indirecto, ¿no? Pero va a entrar estas variaciones. Inclusive, Ujú. le comento que es el cambio de la moneda también puede influir. Nosotros que ahorita estamos con ese proyecto que creo que les había comentado del Bligros, hasta el mes de marzo, no, viento, hasta junio estamos manejando el cambio del euro a 7.15.
y ahora nos ha subido a 7.35. Pero nuestra realidad es otra, ¿no? Porque cuando van a hacer los doctorantes sus estancias, el tipo de cambio paralelo, por así decirlo, o el mismo del que usan ellos en sus tarjetas es mayor, ¿no? El que el banco, la comisión les cobra. Entonces, en algún ajuste también puede entrar eso. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y es muy importante, ellos envían muchos documentos y eso es importante ver qué tanto documento envían, por qué, ¿no? ¿Cuáles son las reglas más importantes en cada sección? ¿Cómo se relacionan las secciones? ¿Cuáles están entre sí relacionadas de manera o vinculadas, ¿no? ¿Cómo las podemos revisar? En algunos casos está en línea. Entonces no lo puedes descargar, simplemente lo vas revisando y vas entrando. En otras veces, para poder tener acceso, te tienes que inscribir y de ahí ya vas recibiendo. En otros casos, directo del correo o directamente a la página web ya van los PDFs que uno va descargando y les sugiero, ¿no? Hasta imprimir para ir viendo qué otras cosas debo hacer, ¿no? Entonces, hay que dedicarle buen tiempo si queremos ganar. ¿No? Y si no hemos ganado, ya no voy a entrar más, ¿no? La siguiente vez ya vas a tener mayor experiencia y bueno, te va a ir mejor y vas a poder presentarte ya viendo los errores que uno va encontrando, ¿no? Al momento que quizás por la premura no los hemos visto. Entonces hay que ir viendo esos, ¿no? Las reglas que ellos dan en cada sección, cómo están relacionadas, interconectadas y cómo los podemos nosotros aplicar, ¿no? Dentro del trabajo que estamos presentando. En el tema de las referencias, como decíamos, ¿no? Citas de alta calidad, ¿no? Preferentemente entrar donde para ellos sea muy fácil verificar y que hemos realizado la revisión más relevante, ¿no? Como para que no vengan sorpresas, porque en algunos casos puede decir, ¿no? Hay este otro trabajo, revísalo y te lo manda, ¿no? Y sobre todo demostrar dominio y entendimiento, ¿no? Porque como decíamos, si nosotros no lo entendemos, peor nos vamos a hacer entender, ¿no? Y ahí por eso es importante, vuelvo al trabajo de equipo, ¿no? Pero no es de que cada uno haga su parte, sino que en conjunto puedan ir mejorando y trabajando. Es fundamental. En la parte de anexos, como les decía, en la parte de anexos tenemos las hojas de vida, ¿no? Hay que seguir las recomendaciones. Hay algunos que ya mandan sus formularios, otros que los podemos nosotros hacer resumido, ¿no? Pero ahí podemos poner, si ya tenemos publicaciones, el DOI, ¿no ve? Directamente de la publicación, autores, título y el DOI, y directamente ellos pueden entrar. Y que sea igual, ¿no? Adaptable, concisa y colocar lo que es necesario, ¿no? No voy a llenar, puede que haya hecho alguna publicación, pero que no tenga que ver con el proyecto que estoy presentando, no lo coloco, digamos, ¿no? Vamos a ir a que vamos a tener que poner lo máximo en 2 páginas, ¿no? Todo lo que nos están pidiendo. En algunos casos, en otros casos te piden ya un currículum un poquito más extendido. Las cartas de apoyo, de motivación, de referencia, igual, ¿no? Las tienen que dar siempre a alguien que tenga un rango más alto, ¿no? O mayor experiencia, ¿no? Una persona que pueda ser un mentor, un tutor, que les pueda ayudar. Sea de la institución, de colaboradores, de pares o de otros, ¿no? Los externos también son válidos, ¿no? El tema de otras instituciones. Y es bien importante el tema de las cartas, cómo lo elaboran, ¿no? Porque no es de que les van a engalandonar y le van a hablar maravillas de ustedes, sino es de la manera
en cómo se dirige el tutor, ¿no? En cómo puede, es como que si bien se habla de todos los hallazgos, se mueve mucho el tema de la competencia, de la responsabilidad, ¿no ven? Que uno pone, ¿no? Y que la persona está respaldando, ¿no? Entonces, ahí es bien importante que si no se maneja un dato o si al que le está pidiendo recomendación no tiene, ustedes elaboren uno así, ¿no? Muy genérico, no tan endulzante, pero que sea representativo, ¿no? Para que les puedan considerar. También en los anexos van datos preliminares, pueden ser resultados, ya van mayor a detalle, algunos otros datos, códigos tabulados, dependiendo, ¿no? Del requerimiento que se tenga y del grado de profundidad que estén pidiendo para la propuesta. Por parte del revisor, ¿no? El revisor tiene la tarea fundamental de leer y comprender la propuesta, de cubrir un gran espectro de disciplinas, ¿no? Les digo, nos llegan a veces de las menos pensadas y tenemos que tener esa capacidad de poder entender, ¿no? Y bueno, también entramos a indagar un poco, ¿no? Entonces a mí me han llegado algunos estudios que no estaban, ¿no? Dentro de mi área, que a veces estoy en comités revisores de congreso, por ejemplo, ¿no? Y me llegan hay algunos congresos que son muy genéricos, ¿no? Por ejemplo, crisis climática, entra todo. Y me llegan algunos de biólogos, otros del área de gobernanza, ¿no? Entonces, que yo tengo que entender y que también voy a hacer la búsqueda, reviso alguna bibliografía más, ¿no? Para poder tener esa capacidad de poder dar una recomendación, ¿no? O de darle el ok. Entonces también es gran trabajo el del revisor por otro lado, ¿no? Y poder tener una buena opinión en base a la propuesta, ¿no? Una opinión imparcial, una opinión que va a reflejar de que vamos a seleccionar la que realmente va a cumplir, ¿no? Y porque a ellos les interesa que se concrete, ¿no? Que se ejecuten los fondos y que ellos cumplan los objetivos que han trazado como fundación. Y también deben estructurar y escribir la evaluación, eso es importante, ¿no? El inglés, que si bien no es lengua materna, tiene también que ir por una etapa de revisión, ¿no? Para quienes no sean, también ellos pueden enviar a algún revisor de lengua materna que les pueda colaborar. Sí, Mauricio. Doctora, más o menos cuánto tarda un proceso de revisión. Le comento esto porque en julio del año pasado presentamos a la DICIT proyectos de investigación docente y en mayo de este año, 29 de mayo, nos dijeron que pasemos al formato de perfil, casi un año después y hasta ahorita, que ya son un año más, digo un mes más, un año y un mes desde que presentamos y se cerró la convocatoria. Todavía no se califica porque ninguno ha sido aprobado, ninguno se ha socializado como iniciado. ¿Son tan largos los plazos? Para mí no, porque como le digo, en otros casos te dicen, sale en la convocatoria un mes, te dan 2 meses, presentas, ellos tienen otro mes, ¿no? Y hasta la adjudicación y inicio va en el otro, o sea, no debería demorar tanto. Muy extraño porque más bien la idea es que ellos sacan las convocatorias para poder ejecutar en el tiempo que tienen establecido, porque inclusive llega un momento en que si no ejecutas los fondos se revierte. Entonces, no sé cuáles serán las condiciones, ¿no? Sí, porque después del plazo para docentes, se venció el plazo de estudiantes e inauguraron 8 proyectos estudiantiles y ni un proyecto docente. Pensé que habíamos perdido o que ya adjudicaron a otros, pero informaron que recién retornó de los pares evaluadores el 30 de mayo.
Nos dijeron en 2 días pásenlo a formato de perfil para continuar a la siguiente etapa y ya va Ujú. 2 meses y sigue en la siguiente etapa. Y han escrito para ver si es que van a seguir, He porque hecho a veces seguimiento, habría que pero sé que están. consultarles, ¿no? Ujú. Ya, sí, eso. Porque es mucho tiempo, ¿no? Mm. Entonces, pareciera que quizás hay algún problema en la convocatoria, ¿no? Puede ser que o haya que tengan que ajustar, extraño, porque deberían, tienen ellos también plazos, ¿no? Plazos para convocar, para revisar y para que se inicie. Ya, gracias, doctora. Bueno. Algunas otras recomendaciones es como que tengamos una propuesta clara, un lenguaje correcto, la terminología, ¿no? Simple, precisa, sin reclamos ni excusas. A mí me ha sorprendido a veces leer unos papers que hablaban de que hay, que no se dio la información, eso no lo puedes colocar, ¿no? O que se han presentado problemas. Eso no entra, ¿no? Entonces, eh, lo rebotaría, ¿no? La construcción lingüística, y lingüística, ¿no? Esos rompecabezas o muy, o redacciones muy generales que lo que hacen es que uno tenga que interpretar, no debería ser así, ¿no? Y tres pilares fundamentales, ¿no? Es que de lo que trata la propuesta, de que podamos comunicar contenidos, que nosotros guiemos al revisor, ¿no? Para que, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. También, ¿no? Dar mensajes a ese revisor de la personalidad, de la línea del pensamiento y de la predisponibilidad que tenemos, la competencia para poder realizar el trabajo, ¿no? Entonces aquí hay que convencerlos, pero no rogar, ¿no? Entonces hay que convencer con fundamentos, con respaldos y con el dominio del proyecto como tal. Al revisar las propuestas, como les decía, es importante que podamos, ay, caramba, que podamos hacer consultas, ¿no? Si hay un correo y que si algo no lo entendemos, enviar, ¿no? Tengo estas consultas, que tengan, que sean, que realmente ellos nos lo puedan resolver, ¿no? No pueden decir que tienen dudas de este lado, ¿no? Porque ellos no conocen, ¿no? Entonces, consultar algunas páginas, ¿no? Porque ellos a veces redireccionan, o estos fondos es de tales y tales, ¿no? A veces es de un conjunto de universidades. Entonces, vamos a ver cada universidad, ¿no? Más o menos sobre qué están trabajando, o de varios institutos, ¿no? Eso también. Estos requerimientos de cartas externas también hay que ver si nos dan formatos, en algunos casos sí nos lo dan para que solo llenen sus datos. Y como digo, hacerlo con tiempo, porque no los podemos apurar al que nos está recomendando, ¿no? El tema de competencia también, de organización, de poder armar un equipo en caso de que no lo tuviéramos. Y en este caso sí hay que suscribir la propuesta de una sola fundación, ¿no? Porque ahí sí el formato es diferente, ¿no? No me puedo armar borradores, porque como les digo, a veces bajo ciertos criterios o ellos manejan eh, lineamientos muy generales en los que nosotros nos tenemos que adaptar. Y lo que les decía, ¿no? ¿A qué meta científica estoy apuntando? A métodos innovadores, pueden ser interdisciplinarios, a un producto que genere innovación en temas de salud y educación pública, conservación, eh, respuesta a la crisis climática, qué sé yo, ¿no? Hay muchos temas, el tema de educación también, ¿no? Estos cambios, el impacto de la educación virtual, ¿no? No sé, yo hasta ahora sigo un poco eh, reacia a este medio porque no es lo mismo que estar en persona, ¿no?
Aquí veo a pocos, ¿no? La mayoría veo nombres, o a veces veo imágenes, alguno que otro que pone una fotografía, ¿no? Entonces, pero no se preocupe, y al final de la clase, del módulo, voy a pedir que todos enciendan cámaras y al menos voy a sacar una captura para conocerlos, porque eso ocurre, ¿no? Una vez ese tutor o tribunal o da un módulo y al tiempo se me ha acercado el colega y me dice, usted ha sido mi tutora, nunca los he visto porque nunca encendían las cámaras, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un poco más impersonal y bueno, si nosotros no lo hacemos como docentes, peor pues los estudiantes, ¿no? A mí me ha costado mucho y aún así cuando a veces tengo que hacer una clase asincrónica, no sé si es que ellos encienden, entran a la reunión y ponen como si estuvieran escuchando radio, ¿no? Entonces es bien difícil realizar eso, ¿no? Entonces hay algunos trabajos que están desarrollados en eso, ¿no? En que esa capacidad o si evidentemente va a reemplazar los entornos virtuales a la presencialidad, ¿no? Y en posgrado sí ya tenemos experiencias, pero en pregrado ha sido bastante complejo. Entonces ahí podemos ir viendo en diferentes ámbitos eh, a qué están apuntando las revistas, ¿ya? Hay diferentes tipos de fundaciones a nivel institucional, ¿no? Unas que solo están enfocadas a una temática específica y no cambian. Hay otras que pueden tener ciertas temáticas, pero están por disciplinas, ¿no? Y también podemos entrar en varias categorías. Algunas con límites presupuestarios, ¿no? Entonces, este es el budget y sobre eso tienen que trabajar. En otros casos, puede que estén abiertas, ¿no? Algunos que van a grupos dirigidos. Como les decía, el requerimiento con esta partner que tenía el Reino Unido era que teníamos el tema género, el tema mujeres en STEM y el tema de trabajo con tecnologías basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, check, sí y trabajos, interacción con países en desarrollo. Entonces, eran 4 requerimientos imprescindibles y que había que cumplir, digamos, ¿no? Entonces, a eso va el tema de dirección. En otros lados se abre para ciertos países, ¿no? ¿Qué más? El criterio operacional y donacional, ¿no? Cómo se va a trabajar, cómo se va a operar en el caso de que no hubieran oficinas físicas o personal físico en el lugar donde estamos trabajando, ¿no? Sino que vamos a tener que trabajar así en línea y alguna vez van a venir ellos, un representante para poder hacer el seguimiento y verificar que todo el trabajo se está realizando conforme a las exigencias porque no es suficiente los informes o los reportes que se envían. Y también requerimientos, ¿no? A nivel estructural, financiero, los plazos, ¿no? Los deadlines que tenemos y esos anexos, ¿no? Bien compaginados que van a ayudar a reforzar la propuesta, ¿no? Entonces, los tipos de fundaciones van a tener diferentes requerimientos, diferentes criterios, diferentes grupos y enfoques, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir viendo sobre cuáles se van a trabajar. Aquí les pongo un listado que estaba encontrando en un cuadernito que lo fui a desempolvar del 2020, que me dieron varias páginas, habría que revisar. Este es el DAT, es una cooperación alemana que da becas, muy buenas becas. Y inclusive tiene lo que es el Alexander von Humboldt, que da para estancias de investigación, para investigadores y también para postdoctorados, ¿no? Entonces van más o menos relacionados. Si voy por
por área. Water Research Foundation también saca periódicamente. Hay unos que están continuamente, que no hay un deadline que tú puedes mandar cuando necesites algo, ¿no? La Fundación L'Oreal, el TIWAS, el CITED, que son los proyectos en temas estratégicos, el Sanford Challenge, el experiment.com, que a veces solo es un intercambio para hacer uso de equipamientos o equipos de laboratorio, el Fonagro, el Grants, no sé si estos seguirán vigentes, pero en su momento ofrecían muchas ventajas. Donde está el CIBHET, que es más dirigido a genética y biotecnología. Entonces hay una serie de direcciones, ¿no? En las que podemos ver cómo es el tipo de propuesta y cuál es el tópico que están tratando, ¿no? Y les voy a mostrar una página que recién me ha llegado, en el que también han salido varias propuestas. A ver, ¿dónde están? Mm, Quiero mostrarle una sola página y no me aparece. No, ya sé qué voy a hacer. Lo voy a guardar. A ver si ya me sale más completa la página, si no, no la puedo ampliar. Aquí está. Aquí hay funding opportunities y me va diciendo, ¿no? Hay grants para digital inclusión, hay otros tipos, ¿no? Y Kimmel International Grant Program, Joshua Groban Fellows Program, pero acá abajo ya me va dando un poco más, ¿no? ¿Cuáles están abiertos, ¿no? ¿Cuáles están ahorita vigentes? Para Communication Fund, habla hasta los $20,000. Estas ya han pasado, ¿no? Entonces vamos bajando. Como les digo, ni siquiera las de agosto las vería porque, ve, especial gran call on climate change, ¿no? En cambio climático. Y ahí me dice low income countries, ¿no? Entonces entramos. Y hay que entrar a la revista y buscar. Está Bolivia para poder concursar, ¿no ven? En género e inclusión digital, pero igual son bien próximos, ¿no? Conservación, Play for Nature, en Responsive, 30 de agosto, ¿no? Yo empezaría a ver desde el 10 quizás, ¿no? Halton Foundation Grant Program, ¿no? Thermal Condition, partículas, bueno, van diciendo en qué está. A ver, vamos a entrar a un hito. Socioeconómicos context, $75,000. Entonces uno entra,
a la página. Ahí está, ¿no? Call for projects, ¿no? Entonces, este es para un proyecto. Y el submission, ¿no? Cómo lo voy a subir y los contactos, ¿no? Entonces, este es el llamado y ahí me está diciendo, ¿no? Son trabajos multidisciplinarios. Me parece que es para el sudeste de Asia, parece que no es para nosotros, ¿no? Entonces ahí vamos entrando, no, no estoy como país elegible, me vuelvo, ¿no? Y así, o sea, es bien moroso, pero podemos ir revisando diferentes tipos, ¿no? Entonces vemos acá el resumen y vamos viendo cuál me podría eh, llamar la atención, ¿no? En algunos casos, como les digo, a veces es personal o sea, que uno puede ser un premio como un reconocimiento, ¿no? En alguna línea temática podría estar también. Este, por ejemplo, es bajito, ¿no? $5,000 seguramente es para early career, para científicas, ¿no? Científicas, mujeres científicas en países en desarrollo. Y tienes que tener contribución en el área de salud, ¿no? Entonces, CDG3, entonces las que estén en salud van a poder concursar y se van a ganar esos 5,000 por su currículum, ¿no? Ignacio, la herramienta Research Grant ya tiene otra connotación. Puede ser para individual o grupos de investigación, promoción de salud, aseguración social y protección, ¿no? Entonces ese es de 280,000 hasta el 7 de octubre. Y así, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuestra área o cuál está relacionado. Pero ya cuando uno activa, no sé mucho de sistemas, sé que empieza a salir un algoritmo, perdón, y se van buscando otras páginas, ¿no ven? Y ya van apareciendo otras más. En biodiversidad y conservación, ¿no? Entonces hay muchos. La lista es larga. Y aquí es, ¿no? Como les decía, hay unos que no tienen, que es continuo, que uno puede presentar y que no hay un cierre, ¿no? Pero nosotros somos más acostumbrados al cierre, si no nunca mandamos también, ¿no? ¿Y por qué no le das de comer? Ah, pues entonces. Bueno, entonces ya estamos en horario, yo creo que podemos quedar acá. Voy a subir ahorita, ¿no? Voy a cerrar esto y voy a subir todo lo pendiente que tengo con lo de las tareas y demás. Y bueno, cualquier duda me van a ir, me escriben, no hay problema, ¿no? A veces tarda un poquito en responder, estoy en clases, algo, pero les respondo, ¿ya? Pero ahorita lo voy a subir. Juraba que lo había hecho, pero al parecer no le puse guardar y eso ha generado que no se guarde. Y por eso no lo han replicado. Estaba súper tranquila que lo había creado el día lunes, martes. Pero bueno, Perdón, ahorita doctora. sí, Quería hacerle una pregunta, por favor. sí, No estaba adelante. atenta. La tarea para hasta el domingo, hasta la medianoche, ¿será que Sí, puede aclarar de nuevo? sí, por eso les digo que no lo había subido porque, o sea, yo estaba segura que había subido el detalle con las instrucciones en el Moodle, pero ahorita Ah, el ando lunes. con sus compañeros, he visto que no está. Ya, entonces lo voy a subir ahorita. No, anda afuera. No sé, ¿alguien más levantó la mano? Sí, doctora, buenas noches. La pregunta era ahí en el mismo sentido. Nos decía de que era mínimo
2 revistas y 2 a 3, ver sí. 2 o 3, y básicamente lo que le he entendido es que nos estaría pidiendo de que dentro de la revista investiguemos cuáles son los requerimientos para que nosotros podamos enviar un artículo en nuestra área para que ellos lo puedan revisar. Es para que más bien ustedes vean qué les piden. Claro, o sea, cuál es el requerimiento de ellos, ¿verdad? O sea, que Ujú, en extensión, en tema, en... correcto, porque no pueden mandar un borrador, digamos, ahorita, ¿no? No estaría en condiciones. Claro, Eh, claro, o sea, solamente saber bajo qué condiciones deberíamos enviar un posible producto. Exactamente. Serviría de una revista no indexada, porque, por ejemplo, yo Claro. trabajo en la NUR, ¿no? Y tenemos una revista que es de investigación, ¿no? Tanto Ujú. docente como de estudiante. Y ya estuve yo en contacto con ellos, porque yo no participo en eso todavía. Y me dicen, el único problema es que no estamos indexados, porque yo les expliqué que era para el doctorado. Entonces, les solicité me puedan facilitar el protocolo. Eso, por ejemplo, me podría servir, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Ok, gracias. No, porque ¿alguna otra consulta? Sí, doctora, buenas noches. Tengo un poco de problema con darle la profundidad al tema de tesis, de doctorado, realmente. Yo tenía, bueno, yo ya hice un perfil con objetivos, pero después bueno, el mío era uno de los objetivos, era medir, por ejemplo, las partículas orgánicas bajo unas interacciones, pero no habíamos contado un instituto en Bolivia, un equipo para medirlas realmente. Así que eso me ha cambiado un poco el panorama y voy a tener que buscar otros métodos indirectos, pero ya no como partículas, sino como masa orgánica realmente. Ujú. Pero tengo el problema de que nos piden originalidad también, pero yo veo que competir con otros institutos que tienen ventajas en cuanto a equipamiento también es muy abismal la diferencia que tenemos. Entonces nos tenemos que adaptar a lo que tenemos obviamente aquí. Entonces, eso Así. nos coarta muchas ideas o trabajos que quisiésemos afrontar. Entonces, en la parte ambiental o de aguas o otros residuos, tal vez de alguna manera lo muy propio que tenemos sería como composición o componentes muy únicos, pero obviamente que están en todo ello, pero en cuanto a la cuantificación ya saldría algo diferente de lo que tendríamos aquí, por ejemplo, por Tarija o por Bolivia, ¿no? O no sé si a un rato ya lo he explicado y no pude escuchar algo para que un poquito lo amplíe o la siguiente clase, no sé, o lo podría volver a repetir, por favor. No hemos estado viendo muy específicamente, ¿no? Porque son muchas áreas y son muchas temáticas diferentes y para eso están sus tutores, ¿no ve? Los tutores les van a direccionar desde la elección del tema, ¿no? Ya desde un comienzo ya ustedes van a trabajar con ellos para poder ver cuál sería la delimitación y cuál sería el planteamiento que, como les decía, ¿no? Inclusive sus objetivos que sean alcanzables, ¿no? Por eso les digo, hay muchas veces el tema de exigencias en algunos temas, los equipos, el tema económico siempre va a ser limitante para nosotros, pero ahí tenemos que buscar la manera de poder arreglarnos, ¿no? Con lo que tenemos y poder competir a futuro, ir publicando y quién sabe, ¿no? Con lo que hemos estado viviendo hoy día, el tema de propuestas, seguramente podemos luego mejorar, ¿no? Lo que tenemos. Pero desde luego, si está con esas limitaciones, creo que em, no va a poder limitarse por eso,
¿no? Entonces no podemos ahorita, tenemos que avanzar con lo que tenemos, ¿no? Una última cosita, lo tengo aquí, lo había cargado, ¿ve? Yo dije, qué raro que no lo haya cargado. Ahí está. Pero lo puse en un grupo que no sé cuál es, pero ahí está, ¿ya? Ahorita lo voy a copiar en los otros porque pensé que lo había hecho el de sistemas, ¿no? Entonces ahí está el contenido referencial, que es lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Y había subido también estas diapositivas, entonces lo voy a volver a cargar uno por uno para que lo tengan, ¿ya? No lo han replicado en los otros, ¿no? Porque están en 4 áreas. Yo siempre subo un área y me lo replican, me lo duplican, ¿no? Entonces eso voy a ver ahorita de generárselos en las otras áreas más. Ya, entonces está ahí y está el avance del contenido de la segunda parte también, de esto que hemos visto hoy día. ¿Ya? Ok, entonces voy a replicar entonces nada más. Qué bien, pensé que tenía que volver a hacer. Bueno, quedaremos acá. Está bien, doctora, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas Cualquier noches, duda me gracias. escriben. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.